gente que está preguntándose qué pasa con las suspensiones, con los despidos, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se recomienda, por supuesto, doctor. Bueno, seguimos con el tema, por supuesto. Te estaba hablando de las suspensiones. También hay mucha gente que es monotributista. Bueno, ¿cómo son los vínculos? ¿Qué tiene que hacer? A ver, hay distintas situaciones que se están dando. Como recién decíamos, la más grave es la de la reducción salarial que se está dando de manera acordada, entre comillas, a veces con los sindicatos, a veces individualmente, y aceptado o homologado por el Ministerio de Trabajo, lo que implica una reducción salarial que se está dando en muchísimos sectores, y repito, creo que eso es lo más grave que está ocurriendo hoy en el mercado de trabajo. Luego los monotributistas o muchos otros vínculos, entendiendo que son de los que se trata, que son precarios o fraudulentos, la situación también es grave porque ya de por sí es una relación que está de algún modo escondida, ¿no? El vínculo de subordinación y dependencia se intenta esconder, son trabajos o en negro, como se dice, no registrados o parcialmente registrados. La situación ahí es mucho peor. Lo importante es que en la mayoría de los casos, mejor dicho, en todos los casos, rige la prohibición de los despidos. ¿Hasta cuándo? Desde el 31 de marzo, 60 días, probablemente se prorrogue, como se viene prorrogando todo en el marco mientras dura el aislamiento. Digo que eso es importante porque muchos trabajadores y trabajadoras que por ahí en cualquier situación normal, mucho más en una situación excepcional como esta, no reclaman frente a su empleador, por más que esté incumpliéndose con muchos derechos que tienen, por ejemplo el salario o el derecho a estar registrado, por el temor al desempleo, el temor al despido. Estando prohibido el despido, tal vez eso haga que muchos trabajadores puedan ahora sí reclamarlo, por lo menos sin ese temor. Y siguen funcionando, lo decíamos recién, los tribunales laborales que en situaciones de gravedad o de emergencia están dictando sentencias en protección de los trabajadores, tanto en materia de despidos que están prohibidos, como en el otro problema que está hoy de algún modo a la orden del día, que es el de las condiciones de trabajo, de protección y prevención de enfermedades sobre todo, de aquellos trabajadores que siguen trabajando, ¿no? Sectores que están exceptuados del aislamiento, vinculados mayormente a los servicios sanitarios, pero también en la industria alimenticia, en la industria vinculada al comercio exterior o al transporte, que tienen un razonable temor al estar expuestos. La sociedad está aislada por temor a un virus y hay una parte que está exceptuada y tiene que ir a trabajar de todos modos y que tiene un temor, digo, razonable a contagiarse de esa enfermedad. Hubo una medida parcial del Ministerio de Trabajo que fue incluir el coronavirus como enfermedad profesional en un listado que hay. En un sistema que funciona muy mal, que es el de enfermedades y accidentes de trabajo, que solo tiende a reparar y no a prevenir, que sería lo que debe ocurrir, por supuesto, para que no ocurra ningún tipo de accidente o enfermedad, pero que ha dado una respuesta solo a los sectores vinculados a la salud. Un médico, un enfermero, un profesional técnico de la salud que contrae coronavirus, se va a entender, se presume que es parte de su trabajo. Pero hay otros sectores, de otras actividades que de todos modos están trabajando y que también presumiblemente contraigan la enfermedad, digo, por haber salido a la calle a trabajar y que no están cubiertos, y ese es un problema grave. La justicia está dando respuesta en algunos casos. Hubo 2 o 3 sentencias cautelares, amparos, que obligaron a hospitales de la ciudad de Buenos Aires a entregar a médicos o a enfermeros el material, sobre todo la ropa, para trabajar en condiciones de seguridad. Y en otros sectores de la industria, sobre todo, lo que está funcionando bastante bien son los comités mixtos de seguridad e higiene, es decir, aquellos comités que tienen representación de trabajadores, sindical y de la empresa, que deben ponerse de acuerdo de cuáles son las medidas de prevención para no contraer una enfermedad. Donde existen esos comités, la cosa funciona bastante mejor. Donde no, lo que rige de algún modo es el derecho del trabajador o de la trabajadora que presume que va a contagiarse porque está haciendo una actividad que no debiera hacer, porque sabe perfectamente cuál es su trabajo y cuáles son las condiciones, que tiene el derecho que se llama de retención de tareas. Es decir, no, yo esto no lo hago si no se hacen condiciones de seguridad. Bien, a ver, pero hay mucha confusión, ¿no? Y la gente también se preocupa. Una cosa es esto que acabas de decir y otra, ¿me puedo negar a trabajar en esas condiciones? Y bueno, ¿y qué pasaría si lo hago? Bueno, justamente la ley de contrato de trabajo que da un derecho genérico a los trabajadores y a las trabajadoras de no enfermarse como consecuencia del trabajo.
y tiene un resorte, digamos, que es el que yo mencionaba recién, la retención de tareas, alguien tiene el derecho de negarse a hacer algo que sabe o presume, digamos, de algún modo, que eso puede dañar su salud psicofísica. Hoy estamos hablando de esta pandemia, estamos hablando del coronavirus, y puede ser alguien que se va a enfermar o contraer ese virus, por ejemplo, por tener un trabajo cercano al público o cercano a otras personas, ni hablar de la situación de los trabajadores de la salud. Y entonces puede negarse efectivamente a hacer una tarea si piensa que va a hacer eso. Se llama el derecho de retención de tareas. Cremonte, con respecto a aquellas personas que no pertenecen a una actividad esencial y hoy por hoy no están trabajando, sabemos que por esta cuarentena obligatoria, con respecto a ellas y que tienen temor a que les descuenten el sueldo, ¿esto se puede hacer, no se puede hacer? Porque muchas consultas nos están llegando con respecto a este tema. No, el propio decreto de necesidad de urgencia que dispuso el aislamiento obligatorio de toda la población, entre los cuales están, por supuesto, las personas que trabajan, estableció que ese aislamiento no puede generar ningún tipo de perjuicio económico en su remuneración, es decir, debe mantenerse las mismas condiciones de remuneración normales y habituales de antes del comienzo del aislamiento. Es decir, nadie puede ser reducido, nadie puede haber reducido su salario y su remuneración. Pero como recién decía, lo que sí está ocurriendo es recortes o descuentos salariales de manera acordada, es decir, el trabajador no puede sufrir un descuento en su salario dispuesto de manera unilateral por el empresario. Esto está totalmente descartado y si ocurre debe recurrir o a su sindicato o a la justicia laboral a través de algún abogado o abogada laboralista o incluso al Ministerio de Trabajo, donde hay unas líneas de consultas o de que reciben denuncias. El problema, reitero, son aquellas reducciones acordadas con los sindicatos y homologadas, es decir, aceptadas por las autoridades laborales, sea el Ministerio de Trabajo de la Nación o los Ministerios de Trabajo provinciales, que de algún modo pudiera entenderse que esos descuentos sí tienen una cierta legalidad. No digo que no puedan ser discutidas judicialmente después, claro, porque como decía recién, en realidad el aislamiento no puede conllevar una reducción de los salarios, pero en la medida que el Ministerio de Trabajo, es decir, el Estado, lo valida, termina haciendo más difícil la discusión. Entendemos nosotros que no debiera ser válida ninguna reducción. Claro. Repetimos, el trabajador tiene y la trabajadora el derecho, la obligación de quedarse en su casa y el derecho a que eso no traiga aparejado una reducción de su salario porque tiene que seguir viviendo en condiciones de salud. Recordemos, el objetivo del aislamiento es proteger a la población de contraer una enfermedad. Las condiciones que hacen a una vida saludable, básicamente para las personas que viven de su trabajo, están dadas por su salario. El derecho, la posibilidad de alimentarse de manera adecuada, de vivir en condiciones dignas. Sí, lógico. Si se reduce su salario a la mitad o lo que sea, termina siendo, repito, pero me parece que el ejemplo es claro, peor el remedio que la enfermedad. Sí. A ver, ¿qué pasa con aquellas personas que fueron despedidas justo en el día que se declaró la cuarentena obligatoria, los primeros días, en el sentido y que pertenecen y trabajaban en realidad a un municipio? El claro ejemplo que nosotros tratamos aquí en Sábado Noticias y en Domingo Noticias de la orquesta de José Cepaz, que los despidieron justo cuando comenzaba la cuarentena. ¿Qué tiene que hacer ese tipo de personas? Bueno, hubo un periodo justamente desde que comenzó la cuarentena hasta el 31 de marzo que se decretó la prohibición de los despidos, que de algún modo quedó ahí un limbo porque hubieron muchísimos despidos. Tal es así que eso fue lo que motivó o generó la necesidad de dictar una norma tan excepcional como la prohibición de los despidos. Se entiende, puede presumirse que estando protegidos en ese momento, de algún modo obligados a mantenerse aislados los trabajadores y que fueron despedidos como consecuencia de eso, pudieran recurrir, entendiendo que, recurrir me refiero a judicialmente, entendiendo que sufrieron un hecho discriminatorio que estaba protegido de algún modo. Sin embargo, están de algún modo básicamente desprotegidos porque lo que regía en ese momento era solamente la duplicación de la indemnización, pero no la prohibición de los despidos. Dejando a salvo la situación de los empleados municipales que recién ponías como ejemplo, porque como todos sabemos, o como se sabe, digo, los empleados públicos tienen estabilidad en su empleo. Ningún trabajador del Estado en cualquiera de sus órganos, nacional, provincial, municipal o cualquier empresa estatal,
tiene estabilidad en su empleo, no puede ser despedido. Si son despedidos pueden también recabar judicialmente su reinstalación, salvo, y presumo que ahí está el caso que mencionábamos como ejemplo, de aquellas contrataciones precarias o fraudulentas a través de contratos, a través de maniobras irregulares que lamentablemente son moneda corriente en muchos estados, sobre todo municipales, que también tienen el derecho de recurrir a la justicia entendiendo que fueron fruto de una discriminación y que el fundamento, ese contrato fraudulento, es algo absolutamente espurio e ilegítimo, pero es un camino un poco más sinuoso, digamos. Sí, y en el caso de la gente que tiene monotributo, que es autónoma, ¿no? Estas líneas de crédito, a ver, sobre las medidas, ¿no?, que tomó el gobierno. ¿Quiénes califican? ¿Cómo se puede pedir? Porque mucha gente nos está mirando y dice, ¿yo califico o no califico? Bueno, una de las primeras medidas del gobierno fue esta ayuda, esos 10.000 pesos para los monotributistas de determinadas categorías, las dos inferiores. El trámite se hacía ante el ANSES por una página de internet. Entiendo, y ahí ya es lo que se conoce por los medios de comunicación, no puedo hablar en nombre de ningún organismo público, desde luego, que han accedido muchos monotributistas. Luego, aquellas categorías superiores pudieron acceder en una medida posterior, a algunos créditos a tasa cero. Creo que ahí el camino fue un poco más difícil para acceder a esos préstamos de hasta 150.000 pesos. Lo que de algún modo estamos viendo en general es una serie de medidas muy puntuales y razonables de protección o de atención a las consecuencias sociales de este aislamiento, tanto en los monotributistas, es decir, aquellos cuentapropistas que al dejar de trabajar por estar aislados ven, por supuesto, mermado o reducido o anulado, digamos, su único ingreso, y las medidas tienden a resolver esa situación, parecieran insuficientes. Y eso nos lleva a otra discusión, ¿no? El Estado, que es el que finalmente solventa esa situación especial en el marco de esta emergencia, esta situación excepcional, de dónde surge, de dónde sale el dinero del Estado, y nos lleva a discutir un sistema tributario totalmente regresivo, claro, en el que ni siquiera olvidémonos del proyecto de ley de las grandes fortunas que tanta discusión está trayendo en estos días, ¿no? De un gravamen excepcional por única vez a las grandes riquezas, pero en general el sistema tributario es muy regresivo, ¿no? Si pensamos que lo que más tributa es el IVA, es decir, paga lo mismo un rico que un pobre que compra un litro de leche de IVA, y no la renta financiera o las transacciones financieras o las actividades económicas más rentables del país, como pueden ser la de las empresas en su momento privatizadas de servicios públicos o los bancos. Bueno, ahí hay un problema claramente que atender y resolver, que es el sistema tributario regresivo de Argentina. Sí, pero del otro lado, ¿no? Porque hablábamos de la gente, ¿no? Por supuesto, de los trabajadores, los empleados. Del otro lado, empleadores con pocos empleados y por ahí un emprendimiento, una pyme. El otro día hablaba yo con el dueño de un salón de eventos, de fiesta, me dice, yo estoy muerto porque no sabemos cuándo se hará una celebración, juntar gente, y yo tengo empleados. ¿Qué puede hacer? Porque por más que decimos esto, están prohibidos los despidos y hay consecuencias, por supuesto, ¿qué puede hacer ese empleador que dice, bueno, ok, bárbaro, no puedo despedir, pero tampoco tengo ningún ingreso? Bueno, ahí, frente a esa situación, hay otro tipo de medidas que son las que, en vez de, digamos, no surgen del Ministerio de Trabajo, sino del Ministerio de Economía o de Producción, que lo que intentan es resolver o atender esa situación de merma o cese total de la actividad económica de los empresarios, de los comerciantes, para lo cual primero tuvieron casi digamos, lo que es las cargas sociales casi se dejaron de pagar, se redujeron hasta en un 95%, y luego, primero, un préstamo de los bancos, que ahí hubo una situación de que muchos bancos no quisieron darlo, de toda la nómina salarial a una tasa del 24% anual, es decir, subvencionada totalmente por el Estado. Y luego, finalmente, esta medida que tiende a que el Estado va a hacerse cargo, el propio Estado, de un salario mínimo vital y móvil o hasta 2 salarios mínimos vital y móvil, es decir, 16.000 pesos o 32.000 pesos por salario de cada trabajador, por ejemplo, en el ejemplo que mencionabas, que es un trámite que debe hacerse también ante el ANSES, y ahí es el ANSES quien le paga
al trabajador la mitad del salario y la otra tiene que seguir pagando el empleador. ¿Y qué están observando ustedes, no? ¿Qué es los casos, sobre todo de los laburantes, no? ¿Qué es lo que más están padeciendo? ¿Qué es lo que más se sufre? Bueno, primero lo que mencionábamos al principio, los descuentos salariales de manera unilateral o acordada, que eso es seguramente lo más grave que está ocurriendo, ¿no? Trabajadores y trabajadoras que tienen reducido su salario a la mitad y eso genera una consecuencia tremenda en este contexto. Luego muchos empresarios que no están exceptuados, pero que sin embargo o interpretan de manera muy laxa o flexible la prohibición de trabajar, o que de manera ilegal obligan de todos modos a los trabajadores a ir call centers, no sé, algunos comercios, y que además lo hacen de manera sin las protecciones adecuadas y